Salmo 19. Y luego leemos un verso, 2 versos, 3 versos. No, 4, no, 3. De 2 de Timoteo 3, 15, 16 y 17. Amén. Salmo 19, un salmo hermosísimo. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro, afinado y dulce más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que se enseñorean de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, los versos 15, 16 y 17. Vamos a leer del 14, 4. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor para siempre. Me gustaría empezar esta mañana la reflexión de la palabra del Señor con un poema escrito por Edwin Hooder en su libro de poesía. Dice: tu palabra. Dice: tu palabra es como un jardín, Señor, con flores brillantes y hermosas, y todo el que busca puede arrancar un ramo precioso allí. Tu palabra es como una mina profunda, honda, y joyas ricas y raras están escondidas en sus insondables profundidades para todo el que busca allí. Tu palabra es como una guía de estrellas, miles de rayos de luz se ven para guiar al viajero y alumbrar su camino. Tu palabra es como una armería donde soldados pueden reparar y encontrar para la guerra diaria de la vida todo el armamento necesario. Oh, que yo ame tu palabra preciosa, que yo explore la mina, que yo sus flores fragantes recoja, que su luz me ilumine, o que yo encuentre mi armamento en ella. Tu palabra es mi espada confiable, aprenderé a luchar contra todo enemigo, la batalla del Señor. Gloria a Dios. Uno de los rasgos de
una iglesia que comienza a enfermarse es cuando la Escritura deja de ser el centro en cada decisión que se tome, cuando es sustituida la palabra del Señor. Y nada puede sustituir la palabra de Dios, ni el programa de la iglesia, ni los cánticos, ni una programación carismática o moderna. La palabra del Señor tiene un valor incalculable. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para ti? Vivimos en un tiempo de un cristianismo que lamentablemente desconoce la Escritura, que no la leen, que no la estudian. Y eso provoca en nosotros vidas hasta cierto punto, podríamos decir, mediocres, sin madurez y sin crecimiento. Personas que a veces pueden ser arrastradas, como dice la Escritura, por cualquier viento de doctrina. Y en esta mañana consideramos este salmo que nos puede ayudar a valorar más lo que es la palabra de Dios. Algunos consideran este salmo como el más hermoso de todos los salmos. David, como en otras ocasiones, lo dirige al director musical del santuario. Tenemos problemas con la I y con la R. En él se encuentran los dos testimonios acerca de Dios, o las dos fuentes de las cuales el hombre puede adquirir conocimiento de Dios. Número uno, el cosmos visible, la creación, la gloria física del universo que viene a ser el ámbito material. Y número dos, la instrucción por medio de la Torá o de la ley, que viene a representar el ámbito moral. Y el universo, hermanos, es el testimonio sin palabras de lo que es Dios, el Todopoderoso, el arquitecto de nuestra creación. El cielo o la bóveda celeste es el testimonio constante de la inmensidad de Dios. La Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. Romanos capítulo 19, el verso 20, es el testimonio del poder de Dios a través de la naturaleza. No hay excusa acerca de la existencia de Dios, porque dice el verso 20 del capítulo 19: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación habla del poder de Dios. La creación habla del amor de Dios. Y el sol, como agente de Dios, sale para buenos y sale para malos. El sol, el salmista lo presenta como algo que no está ocioso, está constantemente trabajando. Y a través de la creación todos los pueblos pueden y deben escuchar a estos predicadores naturales, pero inmortales, hablar a cada uno en su propio idioma las maravillas de Dios. La naturaleza nos habla de la gracia o del poder del Señor. El universo no se hizo a sí mismo. Los ateos que no quieren reconocer a un creador, que niegan la existencia de Dios, tienen
vienen al cielo, al firmamento, como testigos de esa mano maravillosa del arquitecto Dios. Y del verso 7 al verso 10, el salmista habla de la gloria de la ley. Porque la ley es la revelación de un Dios que se quiere dar a conocer a sí mismo. El Dios que se da a conocer a través de ella. Y el salmista da énfasis en el valor que tiene la palabra de Dios para él y el provecho que espera sacar de ella. ¿Qué valor tiene la palabra de Dios para usted? ¿Qué prioridad tiene en su diario vivir cristiano? ¿La escudriña como parte de las disciplinas espirituales que nosotros debemos practicar? Hay que valorarla, hay que amarla, hay que vivirla, hay que compartirla, porque la palabra de Dios da consuelo y es poderosa, es dinamita, es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. No es una palabra muerta, es una palabra viva. Inclusive la misma Escritura dice que para lo que es enviada, ella va y realiza su propósito. Es la palabra que testifica del carácter y la voluntad de Dios. En la antigüedad de la ley, el decálogo o los 10 mandamientos, que fue aquella ley que Dios da a Moisés para que los hombres puedan vivir una vida que le agrade. El judío entendía la tarea que Dios le había encomendado de instruir a sus niños desde muy pequeños en la palabra de Dios. Era parte de sus observancias, enseñárselas a los niños de día, de tarde, de noche. Algunos practicaban lo que era ponerse las filacterias, que eran unos pedazos de cuero que se lo ponían en la frente y en el brazo derecho, con parte de la ley de Dios. De día y de noche. Cuando usted lee la Escritura y ve el llamamiento de Josué, cuando tuvo que sustituir a Moisés, se le habla claramente de la importancia de guardar, de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. La palabra de Dios, lo primero que dice el salmista es que es perfecta, libre de toda corrupción, no se puede adulterar, no se le puede quitar, ni se le puede añadir, no se puede cambiar, ni se puede acomodar. La palabra de Dios, nosotros no la adaptamos, nosotros la adoptamos, nosotros no la utilizamos para que ella se adapte a nuestra vida. Nosotros tenemos que seguirla y hacer lo que ella dice. No es cuestión de interpretarla a mi conveniencia o a mi manera, porque hay mucha gente que vive un evangelio, como dice la canción, a mi manera. Pero está perfecta, llena de todo bien, como un alimento que tiene todos los nutrientes y tiene la capacidad de reanimar, de restaurar. Es una palabra que santifica, es una palabra que bendice y es perfecta, que convierte el alma, hace al hombre recapacitar, hace al hombre volver en sí. Tiene la capacidad de hacer que el hombre cambie el rumbo de su vida. Es una palabra que transforma, nos da herramientas para nuestra transformación. No somos un punto final
como dice Gerardo de Ávila, hasta que morimos. Tenemos la oportunidad de ser renovados, transformados, de volver a comenzar, de volver a reintentar las cosas. No hay quien pueda decir, ya yo estoy hecho, no tengo remedio. La palabra del Señor nos da la oportunidad de cambiar. Estamos en constante metamorfosis, en constante cambio. Y el que, mire, no quiera cambiar, no quiera mejorar, no quiera que hayan diferencias en su vida, está destinado a quedarse en la inmadurez, en la niñez espiritual. Ahora, no es cargando la que somos transformados. No es llevándola debajo del brazo. No es teniéndola abierta en la sala de la casa. O teniéndola abierta en la cocina. O teniéndola, mire, como un amuleto para que los malos espíritus no entren. No es teniéndola en el carro atrás para que usted no tenga un accidente. No es un amuleto. La palabra del Señor hay que escudriñarla. Hay creyentes que no ven cambios durante años en su vida, porque tienen la Biblia, la cargan pero no la leen. Y a veces es triste porque uno dice un libro de la Escritura y la gente no sabe ni dónde está. Y la gente nunca ha oído escuchar acerca de esa historia o de ese pasaje. Y es importante conocerla bien. El testimonio de Jehová es fiel. Lo que el Señor dicta se cumple. Sus profecías se han cumplido. Es una palabra fiable. En ella podemos confiar. La misma dice, tenemos la palabra profética más segura. Ella no nos falla. Tal vez si la interpretamos mal, podemos posiblemente decir, oh, Dios no cumplió esto o lo otro, pero no depende de ella, depende de la interpretación que hagamos de ella. La palabra del Señor es base segura de esperanza, esperanza confortante y esperanza duradera. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y esta palabra hace sabio al sencillo, al analfabeto. ¿Analfabeto o analfabeta? Analfabeta, aunque sea hombre. Al analfabeta, al que tal vez no tiene una educación formal, pero el que tiene un corazón dispuesto a dejarse enseñar, lo hace sabio. La persona cuya mente está abierta y puede ser instruida en los caminos del Señor, hace sabio a los indoctos. Usted va al libro de Proverbios y es un derroche de sabiduría. Oigan, los primeros cristianos en Puerto Rico eran jíbaros del campo. Muchos de ellos no sabían leer y escribir. Vivían de sol a sol con un machete en la mano, cortando caña en el campo, viviendo de la agricultura. Pero la fe que viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, los capacita. Oían y obedecían, absorbían con sabiduría, porque la palabra del Señor, si tienes un corazón dispuesto a creer y a ser instruido, te llena de sabiduría. La misma dice que el que esté falto de sabiduría, pídasela al Señor, el cual la da abundantemente. Los mandamientos, los estatutos del Señor son rectos. Y los estatutos o mandamientos son un imperativo divino que brilla como luz guiadora a los que buscan el camino de la verdad. Si no tienes claridad en
La luz de la palabra del Señor te guía. Los mandamientos de Dios son expresiones exactas de su propia naturaleza, de su propia voluntad. Los mandamientos del Señor producen una clara conciencia a quienes los guardan, a quienes los obedecen, a quienes les siguen. Pero ¿cómo vamos a obedecer? ¿Cómo vamos a seguir? ¿O cómo vamos a guardar los preceptos de Dios si no los conocemos? Si no leemos la Escritura. Si no hacemos, oiga, no escudriñamos, no indagamos, no investigamos acerca de ella. Y alegran el corazón. Son el fundamento del gozo perpetuo. Regocijan los mandamientos de Dios a aquel que es amante de la verdad. El que no conoce la palabra de Dios se pierde gran parte del gozo. Es el regocijo, hermanos, de encontrar respuesta a nuestras interrogantes. No hay una experiencia tan satisfactoria en nuestra vida que cuando estamos en confusión, cuando estamos en un momento de crisis y dificultad, abramos la palabra del Señor y ella refresque nuestra alma trayendo respuesta. Trayendo una palabra que nos hace ver la voluntad y el propósito de Dios. Una palabra que alumbra el camino. Si hubiera más ejercicio del estudio de la palabra de Dios, no harían falta más tantos pseudoprofetas como hay. No habría falta el tener que querer estar escuchando voces a diestra y a siniestra, yendo aquí y allá, porque la palabra del Señor es la voluntad de Dios revelada a la vida de los hombres, y no necesitaríamos más nadie que nos hablase, a menos que fuese la voluntad de Dios enviar a alguien a nuestra vida para que nos aclare algo. Pero mi ejercicio como creyente es leer y escudriñar la palabra del Señor. Si hubiese mayor ejercicio de estudio de la palabra del Señor, los pastores no tendrían tantos dolores de cabeza. Miren cómo lo dije, los pastores no tendríamos. No estoy diciendo que ustedes me den dolor de cabeza. No tendrían tantos dolores de cabeza. Si hubiese mayor ejercicio del estudio de la palabra del Señor, tendríamos menos gente inactiva en la comunidad de fe, y la iglesia sería una fuerza poderosa y activa. Si tuviésemos mayor ejercicio del estudio de la palabra del Señor, la gente sería más servicial. Si tuviésemos más estudio de la palabra del Señor, la gente sería más perdonadora, la gente sería más generosa, la gente sería más responsable, la gente sería más fiel, la gente sería más disciplinada, la gente sería más abnegada, estaríamos menos confundidos. Si hubiese un estudio serio de la palabra del Señor, hermanos, no hay quien le meta, como es, gato por liebre. Voy a decir conejo por liebre, y eso. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El estudio de la palabra del Señor es algo serio, es algo importante. Hace unas semanas atrás estábamos con un grupo de hermanos y el pastor Moisés escuchando una charla acerca de apologética. Un gran apologista cristiano vino a visitarnos a Puerto Rico y estábamos en esa actividad. Y algo que decían en los recursos es que si en una era se necesitan apologistas es uno que defiende la fe, defiende las posturas del cristianismo, es esta. Y es necesario que los cristianos, más allá de vivir una experiencia emocional en el culto o disfrutar de los carismas, tengamos una experiencia de solidez cristiana fundamentada en la palabra de Dios. Para que nadie nos confunda. El
conocimiento de la palabra de Dios nos hace saber que contamos con su gracia. Nos hace saber que la vida cristiana no es en base al conocimiento o al esfuerzo humano. Nos hace saber que es la dádiva y el regalo de Dios. Sus preceptos son puros. Puros como la luz, sin mezcla de tinieblas. Las cosas son blancas o las cosas son negras ante la presencia del Señor. El resultado es la luz en el alma en lugar de las tinieblas de pecado. El temor de Jehová es como resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Y el temor, que no es otra cosa que la reverencia. El fin de la ley era que los hombres temieran a Dios. Ahora, el temor de Jehová nunca es el servil miedo que se experimenta hacia un amo tirano y áspero. Nuestro Dios no es el guardia que te está velando para entrarte a palo. Nuestro Dios no es ese ser tirano que cada vez que usted llega a un sitio te sigue exigiendo más y no puedes vivir la vida abundante que Él tiene para ti. No es ese Dios tirano. Se trata del sano respeto al quien amamos al mismo tiempo. Ese temor es limpio desde el punto de vista moral en comparación con el pecado y la inmoralidad. El temor a Jehová nos hace vivir vidas santas, vidas limpias delante de su presencia. Por eso es que el que quiere vivir una vida licenciosa, una vida libertina, sin restricciones, encuentra en la palabra de Dios un estorbo. Un libro fundamentalista, retrógrado, abusador de derechos, un estorbo a sus agendas. Pero este temor limpio permanece para siempre. No se envejece ni se cambia con el tiempo. Hay gente que piensa que el evangelio, la gente lo ha ido cambiando. El evangelio nunca ha cambiado, lo que ha cambiado es la gente. El evangelio siempre ha sido el mismo. Desde la gente con mentalidad muy cerrada que hacían aplicaciones del texto bíblico literalista o hacían una aplicación del texto bíblico sin mirar el contexto del pasaje, y entonces estas personas hacían una aplicación no justa ni una aplicación conforme a la voluntad de Dios. Se cometieron injusticias. Se lastimó mucha gente dentro de la fe. Se separó gente de la fe. Algunos les dijeron que no eran aptos o no estaban capacitados para estar en la vida cristiana. Pero la Biblia y la palabra de Dios siempre ha sido la misma. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La palabra de Dios es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 17:17 dice: tu palabra es la verdad. El escrito dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Los juicios, las decisiones, las órdenes de toda justicia, aunque a veces parezca lo contrario, aunque pienses que la economía o los bienes de este mundo están mal distribuidos, aunque a algunos le pasen cosas malas más que a otros, hermanos, el ojo de Dios mira lo que usted y yo no vemos. Él no mira como nosotros miramos. La mente de Dios va más allá de nosotros. La Escritura enseña que sus pensamientos
son más que nuestros pensamientos y sus caminos son más que nuestros caminos. Deseables son más que el oro. Todas las cualidades que ha presentado el salmista en estos versos hacen que la revelación de la palabra de Dios sea más deseable que las riquezas. La Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que es más deseable que las riquezas y más placentera que la miel. El oro es terrenal, pero la gracia que destila de la palabra de Dios, la gracia y la justicia son celestiales. El oro, aunque pueda ser mucho y fino, solo sirve para las cosas del cuerpo, para las cosas externas. Pero la gracia es para el alma y para lo que tiene que ver con la eternidad. El oro afinado es un oro perfeccionado y refinado al máximo. El oro, Pedro dice en su carta que es valioso, pero es perecedero. Nada de mayor valor en aquel tiempo más que el oro, pero no puede compararse con la palabra del Señor. Más dulce que la miel, y que la miel fresca, la que destila del panal. Y en aquel tiempo, de la misma manera, nada más dulce que la miel, nada más placentero para el alma que la miel. La miel hasta tiene propiedades curativas. Miel y qué más, y limón y dextrometorfán. Casi estoy dando una leche. Sábila. Mire, los placeres de los sentidos son pasajeros y terminan pronto, pero el sabor y la dulzura de la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios no te empalaga, hermano. La palabra del Señor, cuando usted aprende a buscarla, cuando usted aprende a escudriñarla, cuando usted aprende a indagar en ella, es sabrosa, es deleitosa. El profeta Ezequiel dice en el capítulo 3 de su escrito que en una revelación o en una visión le fue dado por Dios un rollo a comer. Y le dijo el Señor: alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y dice el profeta: y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel, deleitoso como la miel, porque hoy en ella están estipuladas todas las bendiciones para nuestra alma. Porque en la palabra de Dios no hay otra cosa que bendición para nosotros. Sus estatutos son bendición, sus demandas son bendición, sus promesas son bendición. Y en Apocalipsis 10, el verso 8 y 9, también a Juan en la revelación del Apocalipsis se le dijo que comiera un librito que tenía en la mano un ángel. Al comerlo será dulce como miel, aunque amargará su vientre por el juicio que tenía que decretar. La palabra del Señor, oiga, es bendición a nuestra vida, y nosotros como cristianos tenemos el deber de comer el rollo. Tenemos el deber de alimentarnos. Tenemos el deber de consumirla. Tenemos el deber de escudriñarla
escudriñarla, porque la palabra nos orienta sobre lo que debemos hacer y sobre lo que debemos evitar. ¿Y cómo lo vamos a saber, hermanos, si no la estudiamos? Si no la indagamos, la investigamos. Y ha sido escrita en tantas versiones y ha sido escrita para que cada persona la pueda entender cada día mejor. Y hay libros explicativos de ella y hay Biblias comentadas. Y es triste que la gente compre una Biblia y la corre muy linda, y cuando usted vea la tiene, mire, brand new, ¿verdad? Nuevecita, porque sencillamente la carga, pero no la estudia, no la lee, no indaga en ella. A través de ella nuestros ojos son abiertos y nuestros sentidos espirituales, hermanos, son agudizados. Nos equipa para las batallas diarias. Nos equipa para poder sostenernos en este mundo que cada día es más retante. Ella fortalece al desanimado. Ella es un booster para el alma. ¿Usted sabe lo que es un booster? ¿Usted sabe lo que es eso? Samuel y yo, que somos mecánicos, sabemos. Inclusive es posible que sea ayudante de Samuel de mecánica, porque yo le di a él todo lo que yo sabía. Mire, es un booster. Nos golpea el alma, nos da la capacidad de seguir cuando ya no tenemos fuerzas. No necesitamos buenas vibras. No necesitamos condicionamiento mental. No necesitamos que alguien exacerbe nuestras emociones. La palabra de Dios es como un fuego que penetra en nuestra alma. Y si hacemos buen uso de ella, hermanos, podemos desarrollar un carácter cristiano maduro, que ante las dificultades nada nos va a mover. Que ante las problemáticas estamos seguros lo que dice la Biblia de cómo debemos reaccionar ante las crisis que se nos atravesan y atraviesan y los problemas a los cuales nos encontramos de frente. Si yo no me corrijo, ¿quién me va a corregir? La palabra provee principios permanentes de conducta. Ella nos dice cómo vivir. No te lo dice fulano, ni sutano. Ella nos dice cómo vivir y cómo agradar a Dios. Nos dice cómo amar. Nos dice cómo funcionar como esposo, como esposa, como padre, como hermano. Cómo tratar al prójimo. Nos dice hasta cómo debemos tratar a nuestro enemigo. En ella hay respuesta. En ella hay instrucciones precisas. Tu siervo es además amonestado por ella. Ella nos corrige. Ella nos marca el rumbo. A lo mejor uno a veces quiere que se tome tal o cual decisión con la vida de alguna persona. O uno quisiera ser Dios y castigar a la gente. La palabra de Dios corrige a la gente. La palabra de Dios hace que la gente se encuentre consigo mismo. Hace que la gente se mire y mire al Señor y diga: wow, qué lejos estoy. Qué distanciado estoy. Cuántos errores estoy cometiendo que debo enmendar, pero no hay forma de la cual enmendemos los errores de nuestra vida y nos perfeccionemos hasta que lleguemos a la estatura que decía Pablo de un varón perfecto, si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor. Hay gente que no conoce la voluntad de Dios para su vida y están constantemente buscando a alguien que le confirme o que le diga: hermano, lea, estudie la palabra de Dios y sabrá a dónde dirigirse.
y sabrá qué decisiones tiene que tomar, sabrá qué cosas tiene que hacer, sabrá cómo enfrentar un problema, una dificultad, una situación, porque la palabra del Señor tiene todas las respuestas. En guardarlas hay grande galardón, no un regalito chiquitito, no un premio de consolación, no, hay grande galardón, hay recompensa. Lo bueno de Dios es que Dios da, y Dios da a manos llenas. La Biblia dice que da más sobreabundantemente de lo que pedimos y entendemos. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Guardarlos, seguirlos, vivirlo. No guarde algo porque alguien se lo dijo. Guarde porque la palabra del Señor le dice. El salmista, en su valoración acerca de la palabra de Dios, le da a él esta ocasión para reflexionar, arrepentido sobre sus pecados, o arrepentirse de sus pecados. Porque la palabra provoca en el hombre y la mujer de Dios ese ejercicio de introspección o introspección. Evaluarnos, mirarnos. Le pide a Dios una absoluta limpieza, aún de sus defectos ocultos en el carácter y en la conducta. Aquel que lee y estudia la palabra del Señor trata siempre de corregir sus fisuras. Trata siempre de mejorar cada día. Trata siempre de agradar al Señor. Y no le rinde culto a la debilidad, aunque reconoce sus flaquezas, aunque reconoce su humanidad, pero sabe que aquel que dijo, yo estaré todos los días hasta el fin contigo, nos va a ayudar a seguir. Así que le pide a Dios una absoluta limpieza de sus defectos. Él quiere estar libre de pecado. El que conoce la palabra de Dios se da cuenta de que no vale la pena, hermanos, pecar contra un Dios que nos ama tanto, contra un Dios que ha hecho tanto por nosotros. No vale la pena un placer momentáneo. No vale la pena salirse del carril y desviarse a otro lugar, porque Dios ha hecho tanto por nosotros. Y la recompensa de Él es grande. Y la bendición de Él es abundante. Para vivir una vida cristiana a plenitud, hay que conocer la palabra de Dios. No hay otra manera de vivir vidas victoriosas, hermanos. No hay otra manera de lograr alcanzar el plan y el propósito de Dios. A mí me da tristeza y dolor de que el ejército de Dios no sepa usar sus armas, no sepa usar sus herramientas, no sepa, oiga, ni siquiera estudiar la Sagrada Escritura. El que desconoce la palabra de Dios vive un simulacro de vida cristiana. Eso lo voy a repetir. El que desconoce la palabra de Dios vive un simulacro de vida cristiana, porque no hay manera de vivir una vida cristiana plena si no la conocemos. El que no conoce la palabra de Dios depende de emociones y no de verdaderas convicciones.
El que no conoce la palabra de Dios muchas veces repite. Y repite, como dicen por ahí, como el papagayo, lo que otros dicen porque suena bien. Pero si suena bien, no es garantía de que sea bíblico o de que sea la voluntad de Dios. No importa los aplausos que despierte, no importa las emociones que exacerbe, es importante que nosotros evaluemos lo que los hombres dicen, lo que los hombres hablan, si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque, hermanos, la vida cristiana no se vive según fulano, o sutano, o perencejo, o sutanejo, no sé quién más, sino conforme a la palabra de Dios. El fin es ser hallados íntegros delante de la presencia de Dios. El fin es que encontremos en la palabra, nos encontremos con Dios, nos encontremos con su gracia. Cuando Pablo habla a Timoteo en la segunda carta, le habla de la palabra que ha aprendido desde niño, y esa palabra lo puede hacer perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ella es nuestra guía, hermanos. Ella es la que nos traza el camino. No podemos de ella sacar pasajes al azar para hacer nuestra vida. La palabra del Señor es un todo que nos habla y que nos dice qué vida de agrado a Dios debemos vivir. Y yo quiero terminar con una lectura. El doctor Louis Evans, pastor en la iglesia presbiteriana de Hollywood. No, Hollywood no, Hollywood. Tenía, tú editas, ¿verdad, Robin? Una relación estrecha con su grupo de universitarios. Ya había supervisado a ese grupo y solía invitar al doctor Evans a hablar porque él sabía el Nuevo y Antiguo Testamento de memoria. Él les presentaba a los alumnos el reto de memorizar versículos y también dialogaba acerca de los mismos. Les enseñaba cómo estudiar, enseñar y predicar la Biblia. En una ocasión en especial les presentó el reto de memorizar todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, y el domingo siguiente, cuando predicó en lugar de él, su hijo, el doctor Louis Evans hijo, comenzó un sermón repitiendo de memoria los 58 versículos. Luego predicó sobre su tema. En otra ocasión, cuando estaba predicando sobre el nacimiento virginal, decidió que después de predicar sobre el tema por tanto tiempo, era mejor que los que no aceptaban la Biblia como la palabra de Dios arranquen de la Biblia esas páginas. Parado allí en el púlpito dijo: así que si no crees en el nacimiento virginal, arranquen esas páginas. Al decirlo, él arrancó literalmente la página de su Biblia y los echó sobre el púlpito. Si usted no cree que Jesús levantó a Lázaro de los muertos, entonces arranque estas hojas también. Así que él otra vez arrancó las páginas de su Biblia y las echó sobre el púlpito. Si no crees en la resurrección, arráncalas, y volvió a arrancar las páginas. Las estrujó y las lanzó sobre el púlpito. Mientras todas esas hojas caían del púlpito al suelo, dijo: ¿qué te queda? Todo lo que queda es el sermón del monte, el cual tiene valor a menos que un Cristo divino lo haya predicado. Y habiendo hecho esto, dijo: inclinemos la cabeza para orar. Tan pronto él inclinó su cabeza,
El hombre se puso de pie en medio de esa congregación adormecida e inmensa y dijo: no, no, queremos más, más. Luego otro hombre dijo: sí, queremos más. Así que Evans tomó su Biblia y predicó por otros 50 minutos y luego dio la bendición final. No podemos arrancar de la Biblia lo que nos conviene. Oiga, ella es la palabra del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, de tapa a tapa, hasta los mapas, como dice la gente. Es la palabra del Señor. Vívala, hermano, léala, estúdiela, valórela. Necesitamos gente que se pueda parar firme y defender la palabra de Dios, como dice en la Escritura Judas, contendiendo ardientemente por la fe. Le invito a estar de pie en esta mañana.